Recuerden que tenemos un Discord, al cual se pueden unir si lo desean. Además, una disculpa por la demora, tuve que atender muchas cosas, pero andaré más al pendiente. Sin más que decir, comencemos. La ira de la bestia parecía incontrolable, pues estaba arrasando con todo a su paso. El padre de las arañas intentó hacerle frente, pero debido a eso, fue el primero en ser pulverizado por el inmenso poder de la criatura. Uno de los demonios araña había sido testigo como habían eliminado al padre, estando bastante intimidado por la gran amenaza que representaba la bestia. El demonio intentó escapar a toda costa, pero fue inútil, ya que eventualmente sería masacrado por la criatura sin piedad alguna. Cuando la pelea parecía haber acabado, el Pilar del Agua volvería para luchar contra la bestia, estando decidido a encontrar su debilidad. Debido a todo el alboroto que había en el bosque, Tanjiro y los demás lograrían llegar a la zona del combate, en donde Tomioka no tardó en darse cuenta de su presencia, así que se reuniría con ellos para protegerlos. Tanjiro le explicaría toda la situación, haciéndole saber que aquella bestia, en realidad era Goku. Cuando Tomioka se enteró de eso, todos formarían un nuevo plan, con tal de hacer recapacitar a Goku. Ahora, veremos cómo sigue esta historia. La bestia estaba mirando atentamente a los cazadores, era claro que ellos eran su siguiente objetivo. Pero ellos no tenían planeado retroceder, pues eran los únicos que podían hacer algo al respecto, para que esto no se saliera de control. Es cierto que esa bestia es poderosa, pero por lo que pude ver, no es muy inteligente, así que tenemos una pequeña ventaja, solo hay que asegurarnos de hacer esto bien. Necesitamos dividirnos para atacarlo desde distintos ángulos, así tendremos más oportunidades de contenerlo. Como soy un pilar, me encargaré de ir al frente, así podremos aguantar más durante la batalla. Pero recuerden, que si no podemos hacer que recapacite, no tendremos más opción que tratar de acabar con él. Tanjiro estaba dudando bastante ante lo que había dicho Tomioka, pues aunque él tuviera la oportunidad, no se sentía capaz de acabar con su hermano. Por eso, no le quedaba más que confiar en que esto funcionaría, pues de lo contrario, no terminaría bien para nadie. Muy bien, entonces hagamos esto. Comienzo a arrepentirme, pero lo intentaré. No te acobardes ahora, tenemos que ir al ataque. La verdad no creo poder hacer mucho, pero los ayudaré de todas formas. Luego de esas palabras, todos a excepción de Tomioka, se desplazarían rápidamente por los lados de la bestia, con tal de llamar su atención desde lugares distintos. Mientras tanto, Tomioka tomaría un largo respiro, con tal de juntar todas sus fuerzas para el siguiente movimiento, ya que aún tenía heridas de cuando fue lanzado por la bestia. Muy bien, aquí voy. Rápidamente se lanzaría contra la bestia de frente, con tal de llamar su atención. Al tener tantos objetivos a la vista, la bestia no sabía muy bien a quién debía atacar primero, pues deseaba acabar con todos. Tanjiro se acercaría haciendo uso de una de sus posturas de agua, con tal de llamar su atención desde el lado derecho. La bestia estaba lista para aplastarlo, pues su ataque no era la gran cosa. Sin embargo, por el lado izquierdo Inosuke atacaría también, haciendo uso de sus dos katanas. No descuides tu punto ciego, ahora verás la fuerza del gran Inosuke. Al percatarse de que lo estaban atacando desde otro lugar, la bestia rápidamente se giraría, con tal de aplastar al otro cazador. Pero para su sorpresa, alguien más lo atacaría por la espalda, tratándose de Murata. Él no dominaba las respiraciones, pero de todas formas se lanzó con su katana para ayudar a los demás.
Incluso Zenitsu llamaría la atención de la bestia desde otro lugar, aunque solo se limitaría a correr, ya que no tenía el valor de atacar a la criatura. Por último, el pilar del agua atacaría de frente a la bestia, usando varias de sus posturas, y así poder confundir todavía más a su enemigo. Esto empezaba a agobiar un poco a la bestia, pues tantos ataques alrededor evitaba que pudiera poner su atención en uno solo. A pesar de que los ataques de los cazadores no le hacían nada, le resultaba molesto que estuvieran a su alrededor como si fueran moscas. Los ataques de los cazadores eran constantes, pues debían llamar la atención de la bestia lo suficiente, como para que tuvieran la oportunidad de evadir sus ataques. Parecía que el plan estaba marchando bien, pues ahora que la bestia estaba lidiando con todos a la vez, había una posibilidad de acercarse. Ahora que Tomioka tenía la oportunidad, se acercaría rápidamente, empezando a respirar profundamente para realizar su mejor postura. Este es el momento, debo utilizar todas mis fuerzas para poder contenerlo, aquí y ahora. Pensaba Tomioka mientras que estaba por atacar. Sin embargo, esto ya había sido suficiente para la bestia, así que antes de que Tomioka pudiera completar su habilidad, se encargaría de lidiar con los cazadores. La bestia aplastaría el suelo con sus poderosos puños, causando que una parte de la zona colapsara, mandando a volar a los cazadores por el impacto. Debido a eso, la estrategia de los cazadores habría fallado, y cada uno de ellos cayeron al suelo heridos por el impacto, quedándose entre los escombros. Ese suceso dejaría aún más en claro la diferencia que habían en sus poderes, ya que solamente bastó un solo ataque de la bestia para hacer que todos cayeran. Sin embargo, alguien empezaría a salir de los escombros, pues se negaba a rendirse en un momento como ese. Se trataba de Tomioka, quien había logrado levantarse, pero tenía aún más heridas que antes, debido a que había tenido que soportar el impacto. Era claro que no le quedaban muchas fuerzas, así que debía volver a intentarlo antes de caer inconsciente. Sin embargo, no podía hacer esto solo, así que les gritaría a los demás, con tal de que también se pusieran de pie para luchar. Vamos muchachos, no podemos caer ahora, aún no lo hemos intentado lo suficiente como para rendirnos, así que levántense. Las fuertes palabras de Tomioka llegarían hasta los cazadores, quienes estaban heridos y tirados en el suelo, pues apenas habían podido resistir el impacto. En el momento que habían escuchado eso, los cazadores no pudieron ignorar las palabras de Tomioka, así que con mucha fuerza de voluntad, comenzarían a levantarse a pesar de sus heridas, con tal de seguir con la batalla. Sin embargo, el único que no se había levantado, era Zenitsu, quien se encontraba totalmente inconsciente. Pero los cazadores no podían esperarlo, pues la bestia estaba acercándose nuevamente hacia ellos. La criatura estaba viendo atentamente quién sería su próximo objetivo, con tal de poder quitarse a los cazadores de encima de una vez por todas. Para la mala suerte de Zenitsu, la bestia pondría su atención en él, así que se acercaría rápidamente para poder matarlo. Zenitsu continuaba en el suelo inconsciente, así que no había mucho que pudiera hacer para salvarse. Al ver cómo la criatura se le acercaba a Zenitsu, los demás tratarían de ir con él para ayudarle, ya que de lo contrario, sería aplastado por la bestia. Sin embargo, no eran tan rápidos como para alcanzarlo, así que era casi imposible salvar a Zenitsu desde esa distancia. Pero cuando la bestia llegó hasta Zenitsu, comenzó a pensar que ya estaba muerto, pues no se movía para nada. Sin embargo, quería asegurarse de que estuviera muerto, así que acercaría una de sus manos al cuerpo de Zenitsu, con tal de agarrarlo. Pero, antes de que la bestia pudiera hacerlo, algo más sucedería con Zenitsu. De manera repentina, Zenitsu lograría escapar a una gran velocidad, como si se tratara de un rayo.
La bestia no se había esperado eso para nada, pues había pensado que él estaba muerto en el suelo. Incluso el resto estaban sorprendidos con el desempeño de Zenitsu. No pensé que ese tipo pudiera hacer algo así. De todas formas se salvó por poco, tuvo suerte de que lo habían tomado por muerto, de lo contrario lo hubieran atrapado fácilmente. Un fuerte rugido se escucharía en el bosque, indicando que la bestia estaba molesta, pues se le había escapado su objetivo otra vez. Debido a eso, comenzaría a caminar hacia los cazadores, con tal de volver a luchar contra ellos. Los cazadores verían cómo se les estaba acercando, pero se mantendrían firmes a pesar de eso, pues debían seguir intentando contener a la bestia. Aquí vamos otra vez, no planeo parar hasta recuperar a mi hermano. Los cazadores se mostraban muy decididos, así que utilizarían sus mejores posturas para el siguiente ataque combinado. Los cazadores, nuevamente se lanzarían al ataque, siendo apoyados también por el pilar del agua para poder resistir más durante la batalla. Zenitsu haría uso de la primera postura del rayo, moviéndose bastante rápido alrededor de la bestia. Por otro lado, Tanjiro haría uso de la 10ª postura de agua, pues era el estilo más fuerte y rápido que tenía. Mientras tanto, Inosuke usaba su 5ª postura, la cual consistía en cortar todo con sus katanas, en todas las direcciones. En cambio, Murata solamente movía su katana con fuerza, tratando de encestar algún corte en el cuerpo de la bestia. Los cazadores se aseguraban de atacar de forma coordinada, con tal de mantener a la bestia confundida, y de esa manera, evitar que los atrapara. Tantos ataques a la vez, hacían que la bestia se confundiera, pues no sabía muy bien a quién debía atrapar. Sin embargo, a pesar de su gran desempeño, al usar sus técnicas de esa forma, les estaba resultando muy agotador, pues todavía seguían heridos por el impacto. De hecho, en medio de la batalla, Tomioka detuvo sus ataques, debido a que su cuerpo ya no pudo seguir soportando ese ritmo con las heridas que tenía. Eso provocaría que él perdiera la coordinación con el resto, dejándolo expuesto a cualquier ataque. La bestia notaría que el pilar se había detenido, así que se fijaría en él, y trataría de atacarlo. Pero, el resto de cazadores se interpondrían para evitarlo, y continuarían atacando para llamar la atención de la bestia, con tal de proteger a Tomioka. Al parecer, eso funcionaría, pues la bestia volvió a poner su atención en ellos, sin embargo, estaban empezando a perder la coordinación en sus ataques, debido al cansancio que tenían. Estaban dándolo todo para conseguirle tiempo a Tomioka, debido a que él era el que estaba más herido que todos los demás, y debía juntar todas sus fuerzas para su mejor habilidad. La última postura de Tomioka era su única esperanza para contener a la bestia, por eso se estaban esforzando tanto en protegerlo. No puedo fallarles, ahora que ellos me han dado esta oportunidad, debo hacerlo, sin importar el costo. Tras haber visto lo que estaban haciendo por él, Tomioka se levantaría de nuevo, posicionándose enfrente de la bestia, con tal de poder acertar su próximo movimiento. Sin embargo, justo en esos instantes, la coordinación de los cazadores se estaba perdiendo por el cansancio, dejándolos expuestos a cualquier ataque. Al percatarse de eso, la bestia aprovecharía para poder atacarlos a todos. La bestia finalmente atraparía con sus manos a Zenitsu, y también a Inosuke, así que, comenzaría a apretarlos con fuerza. Al ver la situación, Tanjiro y Murata tratarían de detenerlo antes de que los matara, pero como no podían atacarlo de frente, decidieron atacar la cola de la bestia con sus katanas.
Pero, al impactar las espadas contra la zona de la cola, las katanas terminaron rompiéndose. Sin embargo, esto parecía haber resultado, pues como le habían atacado en la cola, la bestia se alteraría bastante por alguna razón, como si quisiera proteger esa zona de su cuerpo a toda costa. Eso provocaría que la bestia soltara a Zenitsu y a Inosuke, dejándolos caer al suelo. A pesar de haberse salvado de morir, los dos estaban inconscientes por el cansancio. ¡Qué bien! Al parecer pudimos salvarlos. Tanjiro, ten cuidado. Cuando parecía que lo habían conseguido, de repente la bestia utilizaría su cola para atacar a Murata y a Tanjiro. Sin embargo, unos segundos antes de recibir el impacto, Murata cubriría a Tanjiro para reducir el daño, y luego, los dos serían mandados al suelo. Luego de eso, la bestia pondría su atención en el último cazador que estaba frente a él, tratándose de Tomioka. Él había estado juntando fuerzas, para finalmente realizar su técnica, con tal de tratar de neutralizar los ataques de la bestia, y así, hacerle entrar en razón. Sin embargo, no podía moverse mucho por sus heridas, así que debía esperar a que la bestia se le acercara un poco más. Por otro lado, la bestia no se había dado cuenta de que, gracias a la acción de Murata, Tanjiro lograría levantarse una vez más, pues solo había recibido una parte del daño. Gracias Murata, no estaría aquí de no ser por tu ayuda. De repente, Tanjiro notaría que le faltaba una cosa, tratándose de algo muy importante. Al parecer, la caja de Nezuko se le había caído por el ataque de la bestia, y no sabía en dónde estaba, así que se puso bastante preocupado. Pero no había tiempo para eso, ya que, mientras él pensaba en su hermana, la bestia ya se había acercado mucho a Tomioka. Se podía ver que la criatura solamente estaba concentrada en Tomioka, así que, antes de que pudiera hacer algo, rápidamente lanzaría un poderoso puñetazo contra él, con la intención de aplastarlo. Ese momento era el que estaba esperando Tomioka, ya que la bestia estaba dentro de su rango de ataque. Pero, el ataque de la bestia era más rápido de lo que esperaba, así que, no estaba seguro de si lograría activar su habilidad a tiempo, pues la bestia era bastante rápida. Pero, de manera inesperada, alguien se pondría enfrente del cazador para protegerlo. Se trataba de Nezuko, quien había salido de su caja para ayudar. Debido a la aparición de Nezuko, la bestia se sorprendería, haciendo que baje la velocidad de su golpe por unos segundos, aunque de todas formas, no detendría su ataque contra ellos. Sin embargo, gracias a esos valiosos segundos que habían conseguido, Tomioka finalmente podría activar su habilidad. De repente, todo a su alrededor se llenó de una sensación de tranquilidad, esto debido a la técnica de Tomioka. Esta postura no solo consistía en transmitir la tranquilidad, sino que neutralizaba los ataques del enemigo. De manera sorpresiva, la bestia detendría su ataque unos instantes antes de impactarlo contra ellos. Al parecer, el enojo que lo había estado cegando todo este tiempo, se había disipado por unos instantes, pudiendo ver con claridad las cosas ahora. Ahora que estaba viendo a Nezuko de frente, la criatura en esta ocasión, lograría percibir algo distinto en ella, como si pudiera reconocerla. Incluso Nezuko, sentiría que ya no habían intenciones hostiles en la bestia, así que se sentía un poco más tranquila. Tanjiro miraba todo eso sorprendido, pues al parecer, el plan había funcionado. Pero, eso no duraría mucho, ya que los instintos de la bestia empezarían a regresar, siendo demasiado fuertes como para controlarlo.
Esto era debido a que Tomioka no podía calmar completamente a la criatura con su habilidad, debido a sus heridas, las cuales le dificultaban mantener su técnica de forma adecuada. No creo poder seguir manteniéndolo tranquilo, es demasiado fuerte. Se podía ver que Goku luchaba contra ese instinto salvaje, pues estaba muy cerca de tener el control de su forma Osamu. Tomioka no podía hacer mucho al respecto, pues apenas tenía fuerzas para estar levantado, debido a que había forzado demasiado su cuerpo con su habilidad. Al ver todo eso, Tanjiro empezó a acercarse, con tal de ayudar al resto, pues estaban muy cerca de recuperar a Goku de esa bestia, y no planeaba perderlo otra vez. Sin embargo, ya era tarde, pues a pesar de que Goku había intentado controlar su ira, no pudo conseguirlo, provocando que sus instintos agresivos regresaran. Y debido a que Nezuko era la que estaba más cerca, sería el siguiente objetivo de la bestia. De repente, la bestia tomaría a Nezuko con una de sus manos, solo para comenzar a apretarla con fuerza. Al ver que su hermana estaba en peligro, Tanjiro se apresuraría aún más, lanzándose para atacar a la bestia. Tanjiro haría uso de varias de sus posturas de agua, con tal de que alguna pudiera hacer que soltara a su hermana, pero no le causaban ningún daño a la bestia, cualquier intento era inútil. Tanjiro se sentía impotente, debido a que no podía ayudar a su hermana, quien estaba siendo aplastada por la bestia. Debido a que la presencia de Tanjiro le molestaba, la criatura empezó a cargar un ataque de energía, con tal de eliminarlo. Tanjiro estaba desesperado, pues su fuerza no era suficiente para salvar a su familia, sentía que no podía proteger a nadie, y solo podía ver cómo el fin de su vida se acercaba, a manos de su hermano. Su mente buscaba cualquier cosa que le fuera útil para salvarlos de esa situación, pues de lo contrario, todos morirían. Tanjiro. Kokyu da. Y fue entonces, que de entre todas esas memorias, le llegaría el recuerdo de su padre. En ese instante, él recordaría sus palabras, las cuales decían que la respiración era la clave para volverse el dios del fuego. Él hablaba de una forma especial de respirar, que le permitía al usuario moverse sin sentir ningún cansancio, siendo esta la razón por la que su padre era capaz de realizar la danza del fuego en cada invierno, sin el riesgo de congelarse. Se trataba de la misma habilidad que había usado para detener la transformación de Goku hace mucho tiempo. Es por eso que, a pesar de haber entrenado más a Goku, el padre también le había dejado esta enseñanza a su hijo, porque sabía que había la posibilidad de que esa bestia volviera a surgir cuando él ya no estuviera con vida. Al recordar las enseñanzas de su padre, Tanjiro finalmente pondría eso en práctica, despertando un nuevo poder. Al parecer, ahora estaba haciendo uso de la danza del fuego en todo su esplendor, utilizándola para atacar a la bestia. A pesar de que su habilidad aún no era capaz de causarle daño, provocaba que el pelaje de la bestia se quemara un poco. Pero de todas formas, Tanjiro continuaría atacando, pues no pensaba detenerse hasta salvar a su hermana. Los ojos de la criatura se veían sorprendidos, al parecer, podía reconocer esa técnica, porque era la misma que había usado el padre de Tanjiro para cortarle la cola. De hecho, como había reconocido esa técnica, y al padre de Tanjiro, le empezarían a llegar varios recuerdos a la cabeza. Por otro lado, Tomioka no dejaría que Tanjiro peleara solo, así que al ver que la bestia estaba recobrando algo de conciencia, usaría su habilidad una vez más, incluso con sus heridas.
Al combinar la última postura de Tomioka con el estilo de Tanjiro, haría que la bestia finalmente pudiera recobrar completamente su conciencia, debido a que sus habilidades habían hecho que su mente pudiera aclararse con sus recuerdos. Luego de eso, Goku soltaría a Nezuko para dejar de lastimarla. De esa manera, el esfuerzo de todos los cazadores había logrado como resultado traer a Goku de vuelta.